Bien, amigos, tenemos el placer de tenernos, de que él nos tiene en su casa, a Pepín Corripio. Para nosotros está de más decir que no se trata de un programa de televisión común y corriente. Todos los datos biográficos, comerciales, empresariales, están en las páginas del internet sobre Pepín Corripio. Personalmente tengo algunos temas que nos gustaría que Pepín, a esta altura del juego, nos ayude y que ayude al país. Carlos Alonso, un amigo de siempre de Pepín, Michelle, mi hijo, y nosotros tenemos algunas preguntas o algunos temas que plantearle a Pepín. Personalmente le voy a hacer los míos porque estoy preocupado por este lapso que estamos viviendo. Creo que la experiencia se impone. Nosotros no vamos a hablar aquí de los visigodos, ni de los taínos, ni de los inmigrantes asturianos que llegaron, ni de cómo don Manuel llegó, la Salle de Pepín. Todo eso está suficientemente conocido. También de que la mayoría de las preguntas que le hacen es cómo hizo dinero, cuál es la forma de hacer dinero. Inclusive personas pudientes de América Latina a veces le consultan temas de ese tipo. Lo que nos interesa es, primero, darle las gracias a Pepín por recibirlo en su casa. Y segundo, pedirle a Pepín que nos diga, hoy, en esta transición, en un tiempo en que queramos o no, nos queda menos tiempo por vivir que el que hemos vivido. Y que estamos lúcidos, conscientes y que Dios nos ha concedido el privilegio de poder discernir, de ver, de juzgar y de aportar algo. En este momento, Pepín, ¿cuál es el principal elemento que te preocupa de tu país? Buenos días, Julito, Carlos y todos los acompañantes a este encuentro que podríamos llamar que es una entrevista, pero no va a ser una entrevista, sino un conversatorio, porque tenemos la amistad y la confianza antecediendo con mucho tiempo a la época actual, cuando Julito Jacín vivía por los sectores de la Avenida Mella y su familia tenía negocio en la Avenida Mella precisamente. Realmente yo viví cuando vine en 1938 a la República Dominicana con 4 años de edad en la Avenida Mella y esquina San Tomé, y todos mis vecinos y todos mis compañeros de tipo cercano eran árabes, porque ahí estaban todos los apellidos árabes con las tiendas Ashana, Dawaher, Cheleguite, Chame, sí, Jacín, todo, Hanna, y yo me formé. Es donde estaba el Nacional ahora, ¿verdad? Donde el Nacional está ahora. Donde está ahora la sucursal del Nacional. Cuando se mudó porque le quedaba pequeño el espacio, se lo cedió a González Cuesta, que era su cuñado y mi tío. Y de ahí sirvió de punta de lanza para lo que soy el grupo Cuesta en la República Dominicana. Las preguntas, yo no le encuentro ningún problema que las preguntas que tú me vas a hacer, o Michelle que me haga, o Carlos, ni cualquier otro, porque yo siempre he creído que no hay preguntas indiscretas, son las respuestas las que se hacen indiscretas o no
a la contestación de la pregunta. Yo espero ser suficientemente explícito y que mi intención, que es de aportar, se cumpla como ustedes lo desean. Muchas gracias. Te decía que qué te preocupaba, porque es que tienes una experiencia. Mira, Pepín, ahí vi una biblioteca. Recuerdo antes, recién inaugurada la casa, que yo recuerdo que vi muchos libros de medicina. Sí. Y yo digo, caramba, medicina. Pero también recuerdo Mi Estrella, aquel periódico de La Salle que dirigiste con el hermano Jesús. Sí. Y yo digo, caramba, pero lo que es ser hijo único, porque te obligó a quizás a alguien que quiso ser médico, que quiso ser periodista, a ser empresario, porque no tuviste otra alternativa con tu padre. Sí, no es que fue compulsivo, pero era un deseo notorio de la continuidad en el negocio por la parte de mi padre y eventualmente inducida por mi madre, que trabajó durante mucho tiempo y fue una pieza muy valuable en el negocio, porque el negocio ese era un negocio que trabajaba en una forma demencial, 3 tandas al día, de 6:30 de la mañana a 1, subíamos a comer porque vivíamos en Los Altos, bajábamos a trabajar sin haber cerrado, porque no había hora de cierre tampoco. Pero esa época, Pepín, de el 38 en la Santo Tomé, sí. Yo lo que recuerdo es un poquito más adelante, cuando frente al Parque Independencia, sí. En la esquina, sí. La familia Corrico, los 3, padre, madre e hijo, caminaban a pie todas las mañanas a la Emilio Prudón. Ahí es que yo conozco a los Corripios, porque el Nacional fue demasiado antes. Sí, eso sucedió y la gente decía que cuando estábamos nosotros cruzando por el Parque Independencia es que ya eran las 2 menos cuarto de la tarde y que no había que esperar el reloj público, ni la sirena de los bomberos, porque ya esa era la hora de que paseábamos caminando el espacio que hay entre la Mariano Cestero y la Bolívar a la Emilio Prudón. Hay una leyenda por ahí que dice, un decir, a usted le atribuyen muchas cosas, don Pepín, y dicen que un momento su padre tomó vacaciones y usted tomó la administración del negocio, sí. Y que esa fue su oportunidad de hacer unas innovaciones que terminaron, que dice, pero ya quédate tú con esto. No, ¿qué hay de cierto en eso? No hay de cierto en eso, porque papá nunca pensó en retirarse, como yo nunca espero retirarme, sino que me retire la naturaleza y todo lo que conlleva los años. Yo en el año era menor de edad, porque la mayoría de edad era 21 años, y a mí me tocó quedarme porque papá y mamá fueron en un viaje de un par de meses a España a ver a la abuela, que estaba enferma y con peligro de muerte, casi a despedirse. Yo me quedé y ya yo sabía tanto del negocio, porque era un negocio pequeño y se podía absorber en la mente, porque yo había nacido dentro del negocio y yo tenía noción de dónde se habían clavado los clavos, oyendo a papá y a mamá conversando todos los días en la comida o en la cena. Sí. Sin embargo, tuviste la suerte de tener solución de continuidad. Tus hijos ya hoy no tienen el problema de las generaciones nuevas. Tú tienes ya hijos que tienen hijos. Tú tienes nietos, sí. Y vas a tener bisnietos pronto, si es que ya nos tienes. Entonces, no ha tenido el shock que el país con los líderes ha tenido. Ese shock de los años 90, donde se fue el liderato, sí. Y nos quedamos solamente con la economía, que tú ves que dicen que crece, y de verdad crece, porque el sector privado
parece que trabaja como en otra dimensión, independientemente de la política. ¿Es así? Sí, a mí una vez el presidente Leonel Fernández, que recién había tomado el poder, me dijo por las elecciones del 2004, no, del 96, las primeras que él tuvo como transacción con la ayuda de Balaguer y Juan Bosch unidos. El liderazgo en cualquier género que se quiera ver, de negocios, de política y de ascenso, es algo que nadie lo puede dirigir de fuera. El liderazgo es algo que se gana en el día a día de la persona que pretende ser líder de una organización o de algo. Tiene que trabajar con la humildad de alguien que sigue la doctrina o la política de un líder, y a la sombra de ese líder se proyecta y se puede escalar. Pero nadie apuntado por el dedo que sea señalado como sucesor en política, en lo que sea, dura mucho tiempo. Si ese es su único argumento, el dedo índice, nombrándolo y apoyándolo. ¿Y por qué insisten en quedarse tanto? Porque el ser humano es muy difícil que se analice a sí mismo y se analice con ecuanimidad y considere que él tiene fallos y que ya no tiene las mismas simpatías, la misma... Y es que menosprecian el resto. Dice, soy yo el que puedo. Ellos luchan en contra de la corriente de juzgarse a sí mismo como incompleto para reunir lo que reunieron en el pasado. El pasado conspira contra el éxito del futuro cuando se apodera de la mente de un político, ¿Cómo es la cosa? El pasado... El pensamiento del pasado te puede entorpecer y conspirar inclusive contra el objetivo del futuro. Pepín, y cuando vienen a donde Pepín, yo quiero ver a Corripio. Todos los días yo tengo que decirle a 2 o 3 que no, porque ellos entienden que uno se ve más a menudo. Porque quiero hablar con él. Y vienen y dicen, Pepín, yo quiero ser candidato, yo quiero que tú me apoyes. Pero te voy a decir, tú eres que va a mandar. Te dicen eso. Tú eres el que va a dirigir, vas a ser el senador, vas a ser el presidente. En una época pensaron que yo tenía intereses políticos, porque me veían moviéndome mucho en la ampliación del negocio. Pero nunca yo pretendí caer en la política activa, porque te voy a decir una cosa. Papá me contó que cuando estaba aquí en el año 20 y pico, con las elecciones de Horacio Vázquez, en aquella expresión de que Horacio, que se entre el mar, se tenía la candidatura de Peinado. Y Peinado dijo, yo supongo que eso es cierto, lo que me deletreó papá en esa ocasión, que él no había descubierto en su vida hasta ese momento que él era un sinvergüenza y un bandido y un delincuente, hasta que fue candidato de la República Dominicana, que él era un prócer hasta el día ese que se convirtió en candidato. Bien. Pepín, hay un tema que es un poquito difícil porque te lo quiero mencionar sin nombres. Hay algo que yo siempre digo en privado, dice, caramba, ¿cómo ha podido Pepín, con la etiqueta de tacaño, hacer tanto bien sin que su mano izquierda sepa lo que hace su mano derecha? La cantidad de personas que se ayudan y que no conviene difundir la especie, pero hasta los que salen del poder tienen historial de que a veces
le llegó a su casa lo indispensable. Las personas que tuvieron problemas, inclusive legales, a sus hijos, se les dio trabajo. Muchas becas, muchos estudios, mucha salud, muchas cosas. Inclusive se dice que hasta la misma Iglesia Católica, cuando necesita algún tipo de orientación económica, ha tenido que consultarte. Realmente es difícil ocultar lo bueno que uno hace. Yo te voy a decir la verdad, la gente exagera mucho. Exagera sobre todo con la parte económica y las fortunas, y exageran con las bondades. Yo soy una persona que actúa con lógica y con respeto a sí mismo. Si hay algo que yo quiero evitar y he querido evitar siempre, es querer proyectarme y tener méritos que yo mismo no considero que tenga. Y eso yo lo protejo mucho y tengo cuidado de que nadie pueda pensar que yo hago ayudas o complemento para resolver algún problema que esté a mi alcance y sea legítimamente posible por fines ulteriores y mucho menos políticos o económicos. Por eso, las amistades mías, yo digo que son amistades mientras ellos no rompan el cordón umbilical de la amistad. Yo no soy el causante de la terminación de ninguna amistad y por lo tanto yo tuve el honor, y voy a mencionar un ejemplo, pero no es único, de un altísimo funcionario del país. No estoy hablando de presidente, sino de otro género de los poderes del Estado. Y me dio las gracias de una atención que yo tuve con él en los años que fue funcionario. Y siguieron los años y siguieron siendo las mismas relaciones de siempre. Y me puso una tarjetica. Esto es para darle las gracias a Pepín, y en resumen dijo lo siguiente, que yo admiro porque en los 14 años que yo estuve en condiciones de poder fue el único empresario que nunca me pidió un favor. Bien. A veces uno piensa y sabe quién es, pero mira, hay tres cosas que con la amistad, el tiempo, yo no he podido nunca descifrar. Número 1, no bancos. Número 2, no turismo. Número 3, sí medios de comunicación. Número 4, no participación ni tuya ni de tus hijos en política. Esas cosas, ¿por qué ocurrieron? Esas cosas ocurrieron por atavismos, posiblemente del pasado, que uno vio 31 años, la era de Trujillo, y la volatilidad y efímero poco duradero que era muchas veces las relaciones políticas como medios de escalar social o económicamente. Papá se preocupó mucho en inducir a que tuviéramos todos en la familia la presencia de esta frase muy socorrida en la República Dominicana, que es: ni tan cerca que la vela no alumbre al santo, que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Para papá fue un arte de magia y de habilidad pasarse 31 años con las relaciones políticas fuera de sus objetivos. ¿Y los bancos? Y los bancos con relación... Que no te metiste en banco. Sí, no me metí en bancos porque los bancos yo lo vi como un objeto perjudicial para la inversión de mi parte, y una
creencia socorrida que decían que yo me lo quería coger todo. ¿Y por qué los medios? ¿Es un arma de reglamento? ¿Es para defenderse o es para poder difundir? Por ejemplo, el que no tiene productos, el que no es importador, el que no vende al detalle, no puede sostener un medio de comunicación. ¿Cuál fue el objetivo principal de la adquisición, primero del Nacional y después de la cadena? Aunque le busquen conexiones por otro lado, la realidad es que había un deseo y hay un deseo de que la familia Corripio permanezca en la historia de la República Dominicana como una familia buena y que sus miembros, cuando mueran y pasen de este mundo, querían pasar como buenas personas. Y eso que tú has logrado, eso que estás diciendo, se ha conseguido hasta ahora. Costó mucho. Por ejemplo, que tú hablas con tus 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, hasta los nietos, y todos siguen esa línea. ¿Te costó mucho inculcar eso? No me costó mucho porque fue acompañado con el ejemplo. El ejemplo de mis padres, el ejemplo mío, y ellos seguir esos ejemplos. Y yo introduje lo que luego llamé la pobreza artificialmente inducida. ¿Cómo es? La pobreza artificialmente inducida como método de enseñanza. Explíquenos un poquito de eso, don Pepín. Defínanos el concepto. Eso es poner sus hijos a pasar trabajo para que aprendan lo que es eso. Poner trabajo no es el trabajo que yo pasé y que pasó papá, porque cada generación va bajando la escala del sacrificio para vivir bien. Pero es la enseñanza del sacrificio como medio de valorar lo que se tiene, como medio de conservar lo que se tiene, porque costó mucho sacrificio. Pero el entorno a veces lo cambia. Mira, papi, yo recuerdo en Emilio Prudón en el 2.º piso, tu secretaria y un español que era asistente tuyo, muy amigo. Y en una mesita, un jovencito, ¿tú recuerdas cuando las facturas tenían 4 copias, sí, original sí, y 3 copias? Y de despacho. Manuel, óyeme, tenía que coger cada hoja de cliente y multiplicar tantos efectos por el precio y ver, y después revisar el total. Sí. Y tenía que hacer eso. Eso es parte de lo que de tú... cada factura. Cada copia, a veces era la 4ª copia que no se veía bien, en azul o en rosado. Y él hizo eso, igual que los hijos, los varones, las hembras que están casadas, tienen su función en el grupo. Sí. Hay personas que se ocupan de un patrimonio, otras se ocupan de ventas, otras se ocupan de compras. Y hay una serie de frases que Pepín ha dicho que yo tengo la esperanza un día de poder que Carlos nos ayude a por ejemplo, el asunto de que mientras más temprano me levanto, más suerte tengo. El asunto de que a veces el niño que se le pierde la moneda llora porque le falta otra moneda. Don Pepín, a veces uno escucha y dice, yo me sabía hasta dónde estaban los clavos porque había escuchado a papá y a mamá. Conocer un negocio, un área, y a veces usted dice, bueno, si me levanto más temprano tengo suerte. Todo ese éxito que va acompañado de que te vaya bien, pero también uno ve, realmente hay una diversificación de negocios y de empresas con los años, muchos renglones diferentes. ¿Qué usted piensa de eso? Uno tiene que mantenerse en un área determinada, el área que uno conoce, que sabe dónde está el clavo, o también hay algo de suerte en todo esto y de otros factores. Y ahí mismo, Pepín, incluye la cantidad de negocios que te ofrecen, que tú has aceptado y otras que tú has rechazado, sí, que te traen. Sí. Realmente yo descubrí que un negocio distinto a otro negocio no es tan diferente como aparenta, ni es una incursión en irse de la Tierra a la Luna o a Júpiter,
todos los negocios tienen un 90% de común denominador. Buena administración, buena austeridad. Poco gasto. Considerar que cada vez que entran 10 pesos, lo que entraron mentalizados son 5 o 1 y no 10. Y ese principio que tiene que dice que es más importante comprar bien que ganar mucho vendiendo. Tú dices, hay que saber comprar. ¿Qué es eso? Sí, eso es una situación que es básica porque es lo que te permite ser más competitivo además de ganar más. Porque al comprar más barato, tú puedes vender más barato y puedes desplazar a los competidores. Y yo siempre digo que la función más grande de un administrador es hacer, por ejemplo, lo que hacía papá y yo posteriormente, hasta que se pudo, porque cuando llegó el volumen de operaciones a una inmensidad mayor, ya había que hacerlo en forma más selectiva y más delegada. La clave es que cuando uno compra debe de tener la pieza clave del negocio, porque es donde se empieza a ganar dinero o a perder dinero. No se puede comprar ni por simpatía con el vendedor, ni por nada, ni por unirse a una supuesta ventaja que va a tener cuando venda. El verdadero poder de la compra es que te hace más competitivo y sobre todo tú transmites una imagen de agresivo que te permite bregar con los suplidores con ventaja, porque ellos saben que tienen que ofrecerte mejores precios. La parte de la suerte, entonces, no influye. Sí, la suerte influye y ha influido conmigo muchísimo, porque yo, si no hubiera tenido los padres, si no hubiera tenido la enseñanza previa, si no hubiera tenido todas estas ventajas de que papá me deja el edificio en el segundo piso, después de hacerle la zapata y los cimientos, yo no hubiera ido tan rápido ni tan seguro de no cometer errores si no hubiera pasado en pequeño todas las experiencias. Yo he pasado en pequeño las experiencias que hoy serían experiencias costosas y graves. Allá en esa época perder 1,000 pesos era una hecatombe. Ahora la degradación del dinero y la degradación del concepto de la gente joven y la gente después que es joven y pasa viejo es porque no saben evaluar el dinero en función del trabajo que dio ganarlo. Sí, pero la suerte, a veces hay que ayudarla. Y por ejemplo, en salud, que tú has tenido y hemos tenido la suerte de que Dios nos ha concedido muchos años, pero también tú revisas tu hoja de vida y ves que tú has tenido disciplina, has ayudado con tu genética, has hecho cosas que me recuerda un amigo tuyo desaparecido que decía mucho, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Eso cuando tú lo oyes me da la sensación de que tú no eres partidario de negociar con la salud. No, la salud ha sido un asunto que yo siempre me ha servido de la punta de lanza del desarrollo. Yo estuve en la revolución en el año 65, yo me di cuenta que no tenía mucho trabajo y que no podía acostarme cansado como yo lo había hecho siempre. Y entonces yo empecé a correr y a caminar el Parque Olímpico por las tardes y corría y caminaba muchísimo y me decían que ¿por qué yo corría si nadie me perseguía? Y yo fui trabajando eso y me di cuenta que cada vez que yo
tomaba una decisión, si la acompañaba con una tanda de ejercicios y de sudor doméstico en la parte de la casa, en las máquinas del gimnasio y demás, yo estaba más lúcido y más independiente del impulso de actuar sin razonamiento en hacer una transacción. Innúmeras son las transacciones que yo he hecho importantes, que no han sido acompañadas de una tanda de 5 o 6 días de ejercicio y de mucho sudor, porque yo considero que no hay problema ni negocio que resista una buena tanda de trabajo por mejoría del cuerpo. A ustedes no sé si les ha pasado eso nunca. Sí, seguro. Pero hay un estado de optimismo y es muy peligroso hacer negocio muy contento y muy disgustado o muy deprimido. Ambos esos extremos son peligrosos. Precisamente una pregunta que le tengo por esa línea. Defíname desde su punto de vista lo que es una oportunidad de negocios. Porque hay gente que piensa que oportunidad es que hay que aprovechar a toda costa, incluso a costa de hacer un lío económico. Sí. Se puede uno basar en varias reglas que yo tengo para considerar cuáles son los negocios que a uno le deben de interesar, lo haga o no lo haga. Lo primero, la ley de la colindancia. Yo no considero que debo descartar ningún negocio que tenga colindancia con los negocios míos. Colindancia se llama a trabajar en la misma onda y el mismo complemento. Que si tú fabricas envases y plástico y tú vendes avena que la envasan en latas o bebidas y refrescos que los envasan en latas, como el caso del Gatorade y muchas otras que tenemos. El tener una fábrica que trabaje en envases colinda con la fábrica que trabaja en contenido del envase, porque el envase muchas veces es el 30% del valor del producto. Quiere decir que ahí se va el beneficio que tú se le das a un tercero que te vende las latas que tú puedes fabricar y debes de colindar. Por eso es lo piramidal, entonces. Sí. Y no solo eso, un solar que tú tengas, que tú te lo ofrezcan en 20 colinda, tú solamente lo pagas en exceso el día que lo compras, que te puede ser caro, pero lo vas a recuperar porque te compacta tu fuente de actividad, porque el solar vale más cuando tú lo juntas y lo haces más grande. Por ejemplo, solares como el aeropuerto de Herrera y demás, que tienen 160,000 metros, tienen un valor mayor que cualquier terreno por su tamaño, porque dentro de la zona urbana no hay terrenos de ese tamaño en la zona urbana. Sin embargo, esto está fuera de cosas. Sin embargo, me dijeron que la esquina al lado del Listo de la ferretería, Sí. di que todavía no es de Corripio, lo de que los Bermúdez. Sí, esa no es la de Listo, esa es la que mira hacia el oeste. Los Bermúdez no se han puesto de acuerdo en venderme. Bien, don Pepín, recuerdo hace tiempo, ahora que estamos hablando de temas de negocio, que usted, desde sus experiencias, visité su oficina y en ese día usted me dijo algo. Quiero saber cómo usted piensa hoy en este momento. Eso fue hace alrededor de 15, 18 años. Usted me dijo, mira, quien no hizo dinero en una época, ya en esta época en adelante no va a hacer dinero. Puede ganarse unos cuartos vendiéndole una cosa al gobierno, puede hacer un negocio vendiendo una tierra familiar, pero trabajando todos los días, produciendo con una empresa, ya no es una época de hacer riqueza. Eso cambió y eso se mantiene.
No, no hay negocio malo ni negocio bueno, ni hay época mala y época buena per se como condición indispensable para hacer negocio. Yo he descubierto que lo que hay es, cuando quiebra un negocio, un mal administrador o un mal propietario, y que no ha encontrado la forma de hacerlo bueno como debe de ser. La responsabilidad de la administración es inmanente al resultado de cualquier negocio. No hay a veces ninguna diferencia entre una gente que se hace rica haciendo un negocio y otro que se quiebra haciendo el mismo negocio, porque eso es parte de la forma y la psicología del manejo de un negocio. ¿Y qué le preocupa a usted en esta época? ¿Cómo vive? Si nosotros hoy le decimos, don Pepín, tenemos un mundo diferente, un mundo totalmente complejo, abierto, todos los días va cambiando, un mercado totalmente diferente y un contexto en nuestro país que ni decirlo. ¿Cuál sería su recomendación en este momento? El concepto sobre eso es que se corre el riesgo con las nuevas generaciones de que crean que leer el libro de dieta rebaja. ¿Qué? ¿Que el aire? Que leer el libro de dieta rebaja. El leer el libro de dieta no rebaja. Es dejar de comer. Sí, ese de comer y de hacer el sacrificio, de esfuerzo y de trabajo para uno lograrlo. Yo veo que hay muchos fallos, a mi modo de ver, y no soy un pedagogo, en la educación para el éxito económico, en particular, con la nueva generación. Muchas veces se creen que con los términos electrónicos y los equipos se resuelve el problema, pero todavía se puede hacer más simple y más fácil para una gente analfabeta que puede hacerse rico, respetando las reglas elementales del progreso económico, comprar barato, pelear los precios, trabajar mucho, es una expresión que yo tengo, darle un mandarriazo a la pared todos los días, porque no hay pared que aguante un mandarriazo diario, porque tarde o temprano sucumbe, y que la parte del progreso depende más de la perseverancia, de la constancia y del trabajo sin límite que del conocimiento. Y que a eso se debe, Pepín, entonces, que hay personas que pueden ser un genio, sí, pero que no ejercen el trabajo. Y tú dices, pero ¿por qué este le ha ido tan bien siendo aparentemente un habilidoso? Pero el otro que es brillante, sí, ¿verdad? No le fue igual. Porque no tiene el sentido innato que tiene que tener la gente para descubrir lo que dice el libro sin haberlo leído. Tiene que sentir que cuando coge un libro de economía que esté bien hecho, está viendo lo que él ya pensó sin haber leído el libro. ¿Y la parte de los factores externos no le preocupan? Cosas que no dependen, temas internacionales, problemas que no dependen del trabajo, de lo que tú aprendas, de tus hábitos, sino cosas que pasan y que todos los días son peores. Sí, todo en la vida tiene un punto de inflexión y deja de ser bueno y se convierte en malo, eso es posible. Pero los conflictos sociales y económicos mundiales hasta ahora han demostrado que a países como la República Dominicana les favorecen como le favoreció la Segunda Guerra Mundial, y donde aquí se hizo un gran avance económico que, a pesar de estar en la era de Trujillo, que tenía controlado casi todo, se hizo un desarrollo importante en la economía del país. Eso hay que saberlo manejar, y todo tiene, yo digo que todos los problemas en la vida tienen una salida, y que esa forma consiste en la habilidad de encontrar lo que va a pasar
con lo que yo llamo el rebote de la pelota. Sí, pero La mayoría, perdón, Julito, que esto es muy importante, la mayoría de las personas toman las decisiones con la reacción inmediata y visible de la acción que toman. Pero se olvidan que cuando uno tira una pelota contra la pared, controla la tirada que choca con la pared, pero no controla el rebote de donde pica la pelota después. Hay que saber cuando se tira la pelota para dónde tú quieres que rebote. Y muchas veces se toman decisiones sin tener en cuenta esa consecuencia lógica de la decisión. Casi todas las decisiones tienen una cola que viene después y puede ser que el fallo venga muchas veces de buscarse problemas innecesarios. Yo siempre he tratado de no tener esa situación hostil con los competidores, porque cuando he tenido pequeñas guerrillas en ese sentido, siempre hemos terminado socios y amigos al final. Hay una cosa, y es de la Mella con Santo Tomé a hoy, pasaron muchos años. Sí. Hubo un tránsito que no se propuso, es decir, nunca cuando esa pareja llegó con su hijo a ese lugar, pensaban que hoy Pepín iba a sonar en los medios, es de los hombres, el número 2, número 1, todas esas cosas. Eso nunca se lo propuso Corripio. Inclusive creo que en el fondo no le gusta mucho la etiqueta del rico, del más rico. No. Pero no lo sé que además no es así tampoco. Y la otra es, Pepín, ¿cuándo el cemento se puso duro? Sí, yo te voy a decir cuando se puso duro. Se puso duro una tarde que vi una vaguada enorme en la ciudad capital. Era un derrumbe de agua que caía, que parecía que el mundo se venía abajo. En la avenida Mella, esquina San Tomé, al lado había el mercado público, que no era el mercado modelo que se inauguró en el 1942, sino que era el mercado, que era el hospedaje. El hospedaje era el nombre que le daban, el hospedaje. Y empezó a llover, los empleados estaban dentro, no venía nadie, era un diluvio lo que caía. Pero el diluvio traía los desperdicios del hospedaje y del ambiente cercano de basura y de pedazos de carne y excrementos y de todo. Y bajaba por la San Tomé y bajaba por la avenida Mella, y en el desagüe de la esquina se estaba subiendo el agua porque la basura tapaba y subía el agua y amenazaba con meterse dentro del negocio de nosotros. Ante esa situación estaba yo ahí con los peones y con la gente que trabajaba en el negocio de nosotros, pequeño negocito, y veo que papá coge una pala y coge esa pala y sale a la calle a mojarse como si el agua no fuera con él, y el agua le caía arriba y sale con la pala afuera a la esquina. Y cuando está en la esquina, que yo estoy pensando que papá ha sufrido un lapsus mental, que de salir con una pala afuera y ir a la cuneta es un disparate. Y me dice cuando está en la cuneta mojándose, que coja la otra pala y que yo salga también y que vaya donde él está para destatar la cuneta conmigo. Y me lleva allá y yo voy viendo que la cosa es en serio. Voy, salgo y cojo la pala y me estoy mojando. Y me dice, ponte tú en ese lado y yo me pongo aquí y vamos a sacar toda esta basura para que no se meta el agua. Esa fue una lección de que yo le llamo la vacuna que me puso para la humildad y el concepto
de que uno no nace con derechos adquiridos de abolengo, Hay que ganar. y hay que ganárselo. Y él hizo eso con 10 peones que había dentro, sentados, que no estaban haciendo nada. Y no le dijo a ningún peón que vengan a... Imagínate la lección esa. Esa lección es tan grave y tan importante que hoy el día, a los 90, 91 años, yo puedo decir que yo destapo una cuneta si hay que destaparla. Porque queda uno inmunizado contra una serie de cosas. Y ahí fue que empezó en la educación en el sentido realista de la vida y de los resultados que tiene esa situación. Don Pepín, vamos a hablar ahora de los medios de comunicación, Sí. porque no sabemos de dónde le salió a usted la idea de incursionar en medios porque cuando ya lo hizo ya estaba ya en otras áreas de lo que era la economía. Sí. Si usted entra a los medios de comunicación como una manera de expresar una vocación que ella expresaba desde su juventud de dirigir medios como lo hizo en La Salle, o si fue algo que tiene que ver con lo que usted nos decía unos minutos atrás, la colindancia con sus negocios. Realmente, ¿de dónde surge la iniciativa? Y quisiéramos saber ya con la experiencia de los años que tiene, si son buen negocio, si proporcionan la influencia que mucha gente le atribuye, o si son alguna fuente de beneficio en términos de imagen o de apoyo político a sus empresas. Yo me metí en los medios de comunicación por una sensación de presentimiento de que me convenían, porque había demasiadas esquinas que favorecían la tenencia de los medios, aunque yo nunca me imaginé que iban a culminar en una situación como la actual, donde iba a tener 4 periódicos, iba a tener tanta inversión como implicó la parte de la televisión. Yo lo hice sabiendo que me parecía que yo tenía demasiadas ventajas para anunciar los productos que yo tenía, que necesitaban anuncio y que me hacían un cliente obligado por varios millones largos de gasto de publicidad, y que eso me iba a ayudar mucho. No pensé en lo que vino después, que después de varios años, donde todavía había rentabilidad moderada en los medios de comunicación, o por lo menos cubría gastos en el peor de los casos, me servía para medios de anuncio. Y yo consideré que el buen manejo de los medios de comunicación, y contando con la ayuda de personas como Julito, era una apuesta muy fácil de cruzarla con éxito. Pero nada de eso hubiera funcionado si no hubiera habido una parte de estímulo y de orgullo, pensando que a través de los medios de comunicación yo podía perpetuar la referencia de la familia, igual que en la editora de los libros, con la permanencia de esos medios, cumpliendo con su deber de honestidad y de equilibrio, a pesar de que una vez dije que los medios de comunicación imparciales eran los que se hacían con la página en blanco, porque es muy difícil manejarse con los quereres y sinsabores y amores que tengan los medios y los directores de los medios de comunicación, diciendo que son asépticos y que no tienen contaminación ninguna de uno mismo, porque uno tiene la peculiaridad que daña el medio pensando que está haciendo lo correcto, y que eso es lo que debe de hacer. Pero y hoy en día que hay esa percepción como de que lo que sale publicado es atribuible a un deseo del dueño y posiblemente la opinión o un interés, y en algunos casos hasta le gana
malquerencias. Le dicen, Yo él le muchas está veces- poniendo eso porque está en mi contra. Sí, no es verdad. Ese no ha sido, y ninguno de los que trabajan con nosotros en los medios de comunicación pueden decir que yo lo estoy llamando todos los días. Sin embargo, no lo vas a decir tú. Y nosotros tenemos que aprovechar y decir que fue una suerte lo de los 3 canales y los 4 periódicos, porque en ese grupo no hubo influencia de propietarios en opiniones. Y al contrario, ahí posiblemente recibiste no problemas, más algunas dificultades más que si no hubiera tenido los medios. Sí, una vez yo me reuní allá en la feria, en el Colegio de Periodistas Profesionales, y estaba Uchi Lora, mi amigo, y Juan Bolívar Díaz, presentes con los directivos del Colegio de Periodistas Profesionales, y me dijeron, trataron el tema de la acumulación de medios, que era un peligro para el país. Y yo estaba presente, y después que dijeron todo eso, de la acumulación de medios, lo difícil que era para mantener la ecuanimidad de la opinión pública y de los periodistas, era un peligro. Y me dijeron que si yo quería hablar algo sobre el tema, y yo le dije que sí, que cómo no lo que iba a hablar, pero que ellos tenían que analizarse detenidamente, porque yo nunca había ido a la oficina de ningún dueño de periódico ni de televisión a decirle que me vendiera su negocio, sino que ellos fueron donde mí a ofrecérmelo, y que yo no tenía la culpa de que las cualidades de los periodistas en su formación no fuera la de administradores típicos de negocio, y que por lo tanto tenían dificultad económicas en el devenir del negocio, del medio de comunicación que tenían, que ellos tenían que revisarse en ese sentido para saber cuál era la verdadera causa de la acumulación de medios, y que mi misión había sido salvar medios de la desaparición, que yo creo que no le perjudicaban al país en ese sentido. Don Pepín, finalmente, en algún momento usted recibió como dueño de todo, con todos estos medios de comunicación, con todo este poder que eso refleja, ¿recibió algún tipo de presiones, sobre todo de algún tipo de gobierno? No, paradójicamente, nunca tuve expresiones con relación a los presidentes y a las figuras señeras de un partido o de un gobierno de presión personal directa. No es ningún acto heroico que yo tuve que soportar de presiones. Hubo algunos gobiernos que fueron más quisquillosos que otros, pero no presiones personales. Bien. Pepín, se quedan muchas cosas. Quiero despedir, porque no queremos presionar mucho tiempo, para hacerte una pregunta. Dijiste, ni muy lejos de la luz porque queda oscura, ni muy cerca porque te quemas. Tú puedes decir con verdadera satisfacción, como te caracteriza, y sinceridad, que lo que se tiene no se debe a papá gobierno. Sí, yo diría que en términos notoriamente visibles, no obedece a eso, sino al trabajo y a la dedicación, porque de lo contrario hubiéramos sido muy brutos de trabajar tanto sin necesidad de hacerlo, metiéndonos en conexiones indebidas. Bien, ya hemos estado acá en esta entrevista. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado acá a don José Luis Corripio Estrada. Como dice el doctor, se nos quedan muchísimas cosas por preguntarle, pero tendremos ya más oportunidades de seguir conversando. Nos quedan muchos años todavía para hablar. El próximo no lo dan 10 años. Sí, claro que sí. Hay un joven que quiere
que don Pepín haga sus memorias y que las grabe. Y vienen, hasta una grabadora le regaló para que la grabe. Pepín, gracias. Gracias. Un abrazo. Yo me siento muy contento porque yo sé que tú lo haces con buena voluntad y buen deseo de proyectar los pensamientos míos en el mundo real que uno vive. Yo no creo que yo sea el descubridor de un método para ganar dinero, sea en la forma más fácil o más cómoda, y que quizás no hubiera tenido el mismo éxito si yo no hubiera tenido unos padres que me ablandaran el camino en el curso de la vida y la educación que me dieron. Realmente... Sí, pero hay vergüenzas ajenas y orgullos ajenos. Yo me siento orgulloso de algo. Lo más encomiable de Pepín no es la cantidad de capital que tiene. Hay una serie de hechos que él no lo puede dar a conocer. Por ejemplo, protección. Él es el presidente del principal centro de salud de aquí. Ahí no recibe ningún beneficio. Eso todos los días. Eso y muchas cosas más. Pepín, gracias. Gracias, Julito. Gracias. Que trataré de no defraudarte nunca. No tenemos tiempo ya. Para que cambies de opinión. A mí me dijo, cuando se supo que yo cumplí 90 años, me dice un amigo mío que es más joven, bastante más joven, pero que juega dominó conmigo. Me dijo, Pepín, y cubriste 90 años y te mantienes bien. Y fíjate que a los 90 años ya la gente empieza a decir disparate y tú no has dicho disparate. Y yo le digo, no, yo no he dicho disparate. Afortunadamente, ni papá lo dijo tampoco, porque ustedes no se dan cuenta que los disparates ahora lo dice la gente joven. Bien, Pepín, gracias. Hay muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que no puedo dejar de decirla. El 12 de marzo del año 2019, el obispo de San Pedro de Macorís nos invitó a un encuentro en San Pedro y me dijo, invita a Pepín. Y le dije, el cumpleaños ese día. Y nos salvamos, ¿sabe de qué? De que varios presentes murieron de coronavirus. ¿Te acuerdas? En la vida hay muchas situaciones, porque tú en la vida te pasa lo siguiente, tú sales del mismo sitio con una línea recta de una avenida y caminas, transitas la vida por ahí, pero llega un momento donde la vía se bifurca y tú te decides por una de las dos y ahí puede estar el error y la confusión. Hay que tener mucho cuidado con los pequeños desvíos de la vida, porque uno tiene un desvío de 5 grados y los 5 grados se magnifican en el trayecto y tú terminas a 10 kilómetros de distancia de donde tú ibas. Eso dice. Pepín, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, ¿verdad? Gracias a ustedes, como siempre. Ustedes son de mi afecto y mi agradecimiento, porque sé la buena voluntad. Todavía guardo ahí la primera página del Mercado del Cañabrava, creo que era, que salió el 8 de febrero de ese año, la foto de papá en primera página y decía, cumple 90 años el trabajo. ¿Te acuerdas? Seguro. Y fue una muy original, pero muy acertada la expresión. Gracias, don Pepín.